Tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Saludos a toda esa gente linda de Conciencia y Salud. Mi nombre es Douglas Zulbarán, especialista en análisis del sistema. Me especializo también en astrología clásica y astrología kármica. De verdad es un enorme placer para mí atender a la invitación del Dr. Valeriano, que me trajo a compartir este instante con todos ustedes hablándoles sobre la astrología kármica y sus usos como herramienta para administrar nuestra salud física, psicológica y emocional. Bueno, para no perder los minutos que tenemos, vamos a comenzar definiendo el concepto de karma y el de astrología, y también entendiendo cómo estas dos se fusionan para atender de forma integral las diferentes dimensiones del ser. En primer lugar, la idea del karma se basa en la premisa de que las acciones de una persona en una vida pueden afectar su destino en la vida siguiente. Si una persona realiza acciones positivas como ayudar a los demás o ser compasivo, esto puede generar karma positivo y tener un impacto también positivo en su existencia futura. Por otro lado, si una persona realiza acciones negativas como dañar a los demás o ser egoísta, esto pues puede generar karma negativo y tener un impacto de igual índole en su próxima existencia. Por otra parte, la astrología pues es un saber milenario que basa su premisa en que las posiciones de los planetas y las estrellas durante el momento de nuestro nacimiento puede influir en nuestra personalidad, en nuestro destino y pues en nuestra vida en general. En síntesis, entonces, la astrología kármica viene siendo una rama de la astrología que se enfoca en la influencia de nuestras vidas anteriores en la existencia presente. Esta práctica busca entender cómo nuestras acciones pasadas pueden afectar nuestra salud física y nuestra salud emocional aquí en el presente. Según la astrología kármica, cada persona tiene un propósito de vida y un camino que debe seguir para alcanzar la felicidad y la plenitud. La salud, por un lado, es un aspecto fundamental en este camino, ya que una buena salud física y emocional viene siendo esencial para lograr nuestros objetivos. La astrología kármica utiliza la carta astral como herramienta. La carta astral de la persona a la que vamos a someter a un análisis profundo de su existencia. Esto con la intención de identificar los patrones kármicos que puedan estar afectando su salud. Estos patrones pueden ser de distinto tipo. Pueden incluir traumas emocionales no resueltos en una vida anterior, bloqueos energéticos y algunos problemas de salud heredados de la existencia anterior. Fíjense que podemos heredar de nosotros mismos, podemos heredar de nuestra existencia anterior problemas de salud. Entonces, a través de la astrología kármica se pueden identificar los desequilibrios energéticos en el cuerpo y trabajar de alguna manera en ellos para lograr una mejor salud. Este trabajo para hacer puede incluir la práctica de la meditación, por ejemplo, puede incluir la terapia de sanación y la terapia de atención plena. Esta es una de las más importantes y una de las que más me gusta. En resumen, la astrología kármica puede ser una herramienta útil para aquellos que buscan mejorar su salud física y su salud emocional. Pues cuando nosotros comprendemos los patrones kármicos que pueden estar afectando nuestro bienestar,
De esa misma manera podemos trabajar en ellos y lograr una vida más plena y más saludable. Aquí entonces debo detenerme un momento con la intención de realizarnos a nosotros mismos, ustedes y a mí, una pregunta que le va a dar mayor dirección a esta exposición. Y la pregunta es: ¿existe algún fundamento científico que sostenga la idea del karma y de la reencarnación? Aunque muchos se sorprendan, la respuesta es un rotundo sí. Y con esto es que vamos a comenzar el siguiente audio, intentando de esta manera generar los hilos conductores necesarios para comprender cómo funciona la terapia de reconocimiento kármico, cómo la debemos aplicar y para qué nos puede servir. Vamos a darle respuesta a la pregunta que dejamos en el segmento anterior sobre si existían estudios serios que sostenían el término de la reencarnación. Y podemos decir que sí existen. Se han realizado varios estudios sobre la reencarnación en diferentes campos, incluyendo la psicología, la parapsicología y la antropología. Estos estudios han examinado las historias clínicas de personas que afirman tener recuerdos de vidas pasadas. Y fíjense que han encontrado evidencia que sugiere la realidad de la reencarnación. No son temas aislados, son estudios serios de una universidad. Podemos dar un ejemplo que en 1983 el psiquiatra Ian Stevenson publicó un estudio sobre 79 niños americanos que tenían recuerdos de sus vidas previas. 79 casos de niños que tenían recuerdos de una vida anterior. Stevenson encontró que muchos de estos niños estaban en capacidad de proporcionar detalles precisos sobre su vida anterior, que no podían haber sido conocidos de otra manera, porque cómo estos niños iban a conocer esos detalles de una existencia anterior. Pero ¿quién era este doctor? ¿Quién era Stevenson? El doctor Ian Stevenson fue un médico y fue un bioquímico. Fue doctor y profesor universitario de psiquiatría y se dedicó a estudiar la reencarnación. Este doctor se dedicó a estudiar el fenómeno de la reencarnación. A lo largo de su vida, el doctor Stevenson estudió casi 2.500 casos de niños que reportaron recuerdos de vidas pasadas. 2.500 niños. En aproximadamente 1.200 de estos casos, el doctor Stevenson fue capaz de recopilar información detallada sobre las vidas pasadas de los niños y pudo verificar la precisión de sus recuerdos. Este doctor, al estudiar los casos que se le estaban presentando, pudo ir recopilando una cierta cantidad de datos y esos datos le servían para poder verificar la autenticidad de lo que los niños narraban. Pero vamos a tratar de estudiar un poco aquí uno de esos casos. Tenemos entonces el caso del niño James. Este niño afirmaba ser la reencarnación de un piloto de la Segunda Guerra Mundial, llamado James Houston.
El niño podía proporcionar detalles precisos sobre la vida de Houston, incluyendo detalles sobre el avión que pilotaba y su muerte en combate. Bueno, así fue tanto que este niño manifestaba síntomas de la forma en que el piloto murió. Vamos a darnos cuenta entonces que el niño era capaz de manifestar síntomas por trauma, postraumáticos, y estos signos traspasaron la barrera de la muerte y fueron sentidos por este niño, James. ¿Ok? Y aquí podemos ver un indicio de que las existencias anteriores impactan tremendamente sobre la vida actual. Otro caso bien interesante fue el de la niña Esgualansta. Esta niña, nacida en Pradesh en 1948, a los 3 años ya había contado a su familia detalles sobre su vida anterior. En esos detalles estaba incluido el nombre de su esposo y el nombre de la ciudad donde vivió. Fíjense hasta dónde llega el nivel de detalle. La niña contó el nombre del esposo y de la ciudad donde vivió. También la niña podía cantar canciones en un idioma que ella no hablaba, que no se hablaba en su localidad. El doctor Stevenson entonces investigó el caso y encontró a una mujer llamada Luigi, que había muerto en la ciudad donde la niña mencionaba, y que todos esos detalles proporcionados por la niña fueron precisos y no podían haber sido conocidos por ella de otra manera. Entonces esta niña pudo identificar, por ejemplo, a varios miembros de la familia y proporcionar detalles de la forma en que murió. Estás escuchando Conversatorios. Vamos a seguir buscando argumentos científicos que nos permitan comprender cuál es el proceso mediante el cual se da el proceso kármico. Para ello tenemos que tratar de conseguirle una razón o tratar de conseguir el mecanismo a través del cual la conciencia se transmite de una vida a la otra. La mayoría de las teorías sobre la conciencia nos dicen que ella se encuentra localizada en el cerebro, físicamente en el cerebro, lo que para nada nos serviría a la hora de explicar que una persona pueda tener recuerdos de una vida anterior, ya que el cerebro del individuo de una vida anterior ha desaparecido, ¿no? Sin embargo, existen otras teorías, son las teorías de los microtúbulos, y de alguna manera una de las más profundas a la hora de que logremos entender este significado kármico, este proceso kármico. Y es una teoría que sostiene que la conciencia no se encuentra ubicada en el cerebro, sino que de alguna manera la conciencia se encuentra a un nivel cuántico. Me refiero a la teoría planteada por un científico, un físico británico llamado Roger Penrose, la cual levantó junto con un anestesiólogo estadounidense llamado Stuart, ¿no? Eso fue para allá, para la época de 1990. Reciente esos estudios, ¿no? Según la teoría de estos dos científicos, ¿no? En el cerebro existen unos organelos, unas partes nuestras de nuestro cerebro
llamado microtúbulos, ¿no? Y que estos actúan como una especie de procesadores de información cuántica. Y de allí es donde surge la conciencia, ¿no? De la interacción de los procesos cuánticos allí dentro de los microtúbulos. Es como que nosotros en el cerebro tuviéramos unas especies de antenas que captan una información que se encuentra flotando por ahí por el universo. Como si nosotros fungiéramos de televisor, de artefacto de televisor, que está sintonizado para capturar una frecuencia en particular. De alguna manera ellos sostienen que en el momento en el que nosotros morimos, la conciencia se desconecta de los microtúbulos y permanece en el espacio, ¿ok? Cuando reencarnamos o cuando esa conciencia hace contacto con otro cerebro, se conecta justamente a través de los microtúbulos. Y allí es cuando se le asigna a ese ser que está naciendo una personalidad. Es como que se sintonizara un artefacto de televisión con esa frecuencia del ser, de la conciencia que está allí flotando en el universo. ¿Ok? Claro que sí, que está bastante sostenido que la mayoría de nosotros no recuerda las experiencias de vidas anteriores, no tan nítidamente como los casos que habíamos visto anteriormente. Pero sí, nos hemos encontrado a través de la terapia de reconocimiento kármico que dentro de la carta natal hay unos indicadores que me permiten decodificar la información kármica que hay dentro de ese sujeto. Cómo vivió, qué experiencias tuvo, de qué forma falleció, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus fortalezas. Porque desde el punto de vista kármico, no solamente se transfieren los dolores, se transfieren también las habilidades y las fortalezas. Y justamente para comenzar a entender cómo usar la terapia de reconocimiento kármico para el beneficio y la salud mental, psicológica y espiritual, tendríamos que hablar de algunos indicadores dentro de la carta natal. Esos indicadores son de nivel planetario, de nivel energético, de niveles de karmas específicos, de nivel espiritual, de nivel psicológico y de nivel trascendente, en todo caso. Entonces vamos a comenzar en el próximo audio a desarrollar cómo podemos nosotros utilizar la astrología kármica como herramienta para la sanación y como herramienta para el crecimiento. Como es imposible que podamos hacer toda una clase de la astrología kármica y mucho menos que pueda desarrollar acá en unos audios el proceso de la terapia de reconocimiento kármico, la cual no es más que una terapia que pretende justamente reconocer en nosotros cuáles son los mecanismos kármicos que están activos, de qué manera están activos, a qué planetas están asociados, cómo los trabajo yo, cómo los vivo, cómo los experimento. Pues es necesario que hablemos de una forma generalizada que por lo menos me permita a mí exponerles a ustedes suficientemente para que comprendan cómo podemos utilizarlo de grosso modo. No sé si dentro de ustedes existan personas especialistas en astrología también, pero voy a tratar de explicar todo este proceso de una forma tal que pueda ser entendible para cualquiera persona, así no sea especialista en astrología. Uno de los puntos
que más se toma en cuenta a la hora de hacer una terapia que vaya dirigida a la sanación desde el punto de vista kármico es el planeta Almutén. El planeta Almutén es un planeta con unas características muy específicas dentro de la carta natal. Es llamado también planeta victorioso. Es un planeta que es una técnica que se utiliza para evaluar un planeta que viene desde la astrología clásica, ¿no? De la astrología más antigua. El planeta Almutén tiene en sí un privilegio de ser, como dije, el planeta victorioso. Es el planeta que más dignidades alcanza dentro de la carta natal, entendiéndose las dignidades planetarias como lugares en la carta natal donde un planeta recibe o tiene mayor potencia de gobierno en nuestras actividades. El planeta victorioso, según la tradición, sobre todo la tradición esotérica, es un planeta que puede permitirnos a nosotros alcanzar el equilibrio desde el punto de vista psicológico, físico y espiritual. ¿Por qué? Imagínense ustedes que de alguna manera ese Almutén ha sido victorioso y ha sido ganador en nuestra carta natal justamente porque fue un planeta el cual experimentamos grandemente en una vida anterior. Y ese experimentar nos trajo o nos trae una gran cantidad de información ya trabajada, ya elaborada, o por lo menos ya experimentada. No tiene que ser siempre que la hayamos trabajado y esté completamente resuelto, sino por lo menos es un planeta que va a acumular muchísima información de lo que sucedió en una vida anterior. Vamos a imaginar que dentro de la carta natal de un individuo el planeta Almutén sea Marte, ¿ok? Si el planeta Almutén viene resultando siendo Marte, es una persona que de alguna manera en una vida anterior fue una persona muy activa, fue una persona con mucha fuerza, fue una persona con mucho don de mando, fue una persona con una capacidad enorme de hacer 1000 cosas al mismo tiempo, es una persona que manejó, ya sea por exceso o por defecto, los asuntos de la ira, los asuntos del combate, los asuntos de la autoafirmación, ¿no? Entonces ya cuando ese planeta acumula esa cantidad de información en una vida anterior, porque los planetas tienen dos formas de trabajar, una es la de emitir información y la otra es la de escribirla. O sea, en este momento nuestro planeta, nuestros órganos planetarios que están reflejados dentro de nuestros chakras, están emitiendo su energía para que sucedan cosas, pero al mismo tiempo están recibiendo acontecimientos y energía como para acumular suficiente información para la vida siguiente, para ver cómo va a ser nuestra vida siguiente, si estamos trabajando, estamos creciendo dentro de lo que significa el planeta, o por el contrario nos estamos atrofiando con respecto a él. Una persona con un planeta Almutén, siendo Marte, puede en esta vida trabajar o tener tropiezos muchos con su autoafirmación, ¿okay? Puede tener problemas con el manejo de la ira, puede tener problemas con el manejo de enfermedades febriles, puede presentar muchísimas enfermedades febriles o enfermedades cortas, puede estar siempre sometido a pequeños accidentes, puede estar siempre rodeado de un ambiente agresivo. En fin, pueden haber muchas manifestaciones de un planeta Almutén acá. La idea es que si nosotros logramos desarrollar y si nosotros logramos integrar o por lo menos comprender suficientemente la energía que nos está refiriendo el planeta Almutén, vamos a alcanzar equilibrio psicológico, equilibrio físico y equilibrio espiritual. ¿Por qué vamos a alcanzar estos tres equilibrios? Pues vamos a alcanzar el equilibrio físico. ¿Por qué? Porque vamos a traer de otra vida aquellas cosas físicas que yo logré resolver, aquellas habilidades físicas que tuve en una vida anterior, pero también voy a poder equilibrar aquellas cosas que en una vida anterior no tuve, no pude resolver o me resultaron difíciles. También va a suceder, por ejemplo, a nivel de psicológico, que ese planeta me va a ayudar también buscando en el pasado de mi vida anterior todas aquellas energías, aquellas situaciones, aquellas cosas que viví
y que en esta existencia la voy a entender de forma consciente, la voy a manifestar de forma consciente. Estás escuchando Conversatorios. Entonces, pues, las manifestaciones del planeta Almutén en esta vida la vamos a tener por exceso y por defecto, al mismo tiempo las dos cosas, porque en algunas áreas vamos a ser muy hábiles manifestando ese planeta y en otras áreas muy deficientes. Eso porque evidentemente nosotros ninguna de las cualidades que tenemos las manifestamos de forma equilibrada, sino que la misma situación, la misma tipo de energía, el mismo tipo de movimiento puede causarnos, por un lado, beneficios y por el otro, problemas. Porque imagínense ustedes una persona que tenga como Almutén el Sol, muy brillante, muy egoico, muy expresivo, y en una vida anterior, bueno, haya sido muy popular, haya alcanzado grandes metas, haya sido famoso y todo aquello, ¿no? Y por esas mismas razones también en otra vida pudo haber sido ególatra, pudo haber sido despreciado a personas, pudo haber hecho actos egoístas por la misma energía solar. Cuando traemos esa interpretación para acá, acompañado de otros indicadores, como pueden ser los nodos lunares, los regentes kármicos, la relación de los regentes kármicos con los nodos lunares, justamente para el establecimiento de los karmas específicos, porque tenemos muchos tipos de karma de Leo, karma solar, karma lunar, cada uno de ellos con unas especificidades a la hora de la salud, o a la hora de la expresión psíquica, o a la hora de la expresión emocional, del equilibrio. Cada uno tiene su dominio, su manejo. Cuando estamos manejando dentro de la terapia a una persona que tiene, por ejemplo, la manifestación de un karma solar, tenemos que entender ese karma solar por exceso y por defecto, y empezar a tratar de equilibrar esa energía que el individuo puede reconocer como negativa. Por ejemplo, que se sienta que nadie la nota, que se sienta que pues no alcanza el éxito, que se sienta que siempre está en segundo lugar. Y fíjense, a pesar de estar mirando que una persona está manifestando una forma de ver la vida bastante triste y de poca autoestima, puede estar manifestando un karma solar. Si dirigimos al Sol y a sus habilidades y empezamos a trabajar con la persona acerca de lo que es ella en esencia, de lo que quiere hacer, trabajando su autoestima, trabajando sus dignidades, trabajando sus fuerzas, trabajando sus talentos, reconociendo aquellos talentos que habían en vidas anteriores y tratando de conversar con la persona para que no lo vea como un defecto. Muchas veces sucede que las personas comienzan a ver que ser público, que ser famoso, que ser atractivo es malo. Y entonces tenemos que ir a la carta astral, revisar los indicadores de las vidas anteriores, justamente para darnos cuenta si esa persona trabajó esa energía de forma excesiva, lo que puede hacer que en esta vida no quiera experimentarlo por sentir que va a caer en el mismo proceso kármico, o por el contrario, lo hizo de forma defectuosa, lo que puede hacer que lo necesite, que lo quiera, que lo anhele. Justamente cuando hacemos ese trabajo del análisis del Almutén, del análisis de los regentes kármicos, del análisis de las relaciones de los nodos lunares con los otros planetas que no son regentes kármicos, con el Gilet, por ejemplo, que es un planeta muy importante dentro de la carta, nos podemos encontrar, señores, de que esto va a ser un trabajo más que todo de introspección, de análisis y de autoconocimiento, y de poderle hacer frente a lo que yo soy como persona, entendiendo claramente que yo puedo estar deteniendo una energía que me favorece por estar considerando la negativa.
yo puedo estar manifestando en esta vida una enfermedad porque esa enfermedad yo considero dentro de mi patrón de la carta natal que esa enfermedad me ayuda a detener un aspecto de mi vida que considero negativo. Por ejemplo, los tartamudos. Los tartamudos generalmente tienen dentro de la carta natal un mercurio en mal estado. Pero si revisamos cómo ese mercurio se comportó en una vida anterior, hay técnicas para hacer eso, cómo se comportó ese mercurio en la vida anterior, nos encontramos que fue un mercurio que se expresó de más. Fue un mercurio que no tuvo medidas, fue un mercurio que comunicó, fue un mercurio que quizás hasta lastimó con la palabra. Y nosotros utilizamos un agente regulador que es justamente la tartamudez como forma de garantizar de que eso no vuelva a ocurrir en esta existencia. Y no hacemos el trabajo suficiente como para hacernos conscientes de que eso no tiene por qué volver a suceder, que estoy claro, que estoy entendiendo justamente la dimensión del karma, que el karma lo único que intenta es compensar, no intenta culpar, y ya cuando me doy cuenta de ese tipo de cosas, puedo generar a través de la terapia, de la contemplación pasiva, la sanación. ¿Cómo conseguimos la sanación? A través de la astrología kármica. Pues, cuando aplicamos la técnica de la contemplación, tenemos que hacernos muy conscientes de que en nuestra meditación no somos la persona con la que estamos emparentados en este momento emocionalmente. O sea, nosotros no somos nosotros. No somos el nombre, no somos nuestras circunstancias, no somos lo que creemos ser, sino que somos un ser que ha vivido muchísimas experiencias. Y para eso tenemos que empezar a contemplar de forma pasiva, simplemente observación, totalmente ajena, totalmente alejada de los juicios de valor, mi vida anterior, para poderla entender y para poderla aceptar sin generar culpas y sin generar expectativas también. Entonces imagínense que nosotros estamos viendo una carta natal, estamos haciendo un estudio kármico de una vida anterior y nos encontramos con una persona que tiene muchas limitaciones desde el punto de vista emocional. Es una persona que de alguna manera experimentó problemas de relaciones, fue una persona que de alguna forma no tuvo una buena relación con sus padres, no tuvo una buena relación con sus parejas, no tuvo una buena relación con el medio ambiente, quizás se excedió y pues nos encontramos con una persona en este momento que se culpa, que no siente conexión emocional con nadie, que tiene miedo de relacionarse, que tiene mucha sensación de vacío, que tiene un hambre constante de ser contenida, de que tiene un hambre constante de ser abrazada, de que tiene un vacío emocional. Si hacemos el entender, si llevamos a esa persona a entender la experiencia que tuvo en una vida anterior, si logramos hacerle ver a la persona por qué en este momento siente ese vacío, qué está haciendo su inconsciente para tratar de evitar que vuelva a cometer los errores anteriores, porque eso es lo que hace nuestro inconsciente, tratar de detenernos para que nosotros no hagamos lo mismo, como si no, el inconsciente lo logra reconocer. El inconsciente logra reconocer de que somos la misma entidad, de que somos la misma persona, si se puede decir de esa manera. Pero lo que no logra entender nuestro inconsciente es que estamos experimentando otro tipo de cosas. ¿Ok? Entonces lo importante es justamente lograr tener conciencia de que aquello que experimentamos en una vida anterior ha sido un aprendizaje, que podemos tomar de esa vida anterior el aprendizaje justamente para que no nos afecte en esta vida en forma de enfermedades, en forma de dolor. Fíjense que yo he encontrado personas que son hasta mudas,
y que siempre han tenido ese dolor por haber sido mudo, y otros que son mudos y no sienten ese dolor. Y cuando veo las cartas natales y sus aspectos kármicos, me doy cuenta de que cada uno está de alguna manera balanceando, compensando el karma anterior con la intención de no cometer los mismos errores. Eso es el principio, señores, del karma y la forma como lo utilizamos para la sanación. Principalmente, la idea es hacer una compensación consciente que no me lleve de un extremo al otro, porque si me voy al otro extremo voy a tener que generar en una próxima vida una nueva compensación. No puedo ir de ser totalmente retraído a ser profundamente alocado, extrovertido. ¿Por qué? Porque no estoy generando la compensación. La compensación justamente es el equilibrio. A través de la meditación, a través de la observación de las posiciones de mis planetas, a través de la observación de los indicadores kármicos que hay en mi carta natal, yo puedo comprender por qué tengo miedos, para qué me sirven esos miedos, por qué están presentes en esta vida, por qué las limitaciones que estoy viviendo, para qué son esas limitaciones que estoy viviendo y por qué las estoy experimentando en esta vida. Porque justamente puedo voltear hacia una vida anterior, conocer cómo fue esa persona, los problemas que tuvo, los dolores que tuvo, las tristezas que tuvo, los conflictos que tuvo, y que esos se están manifestando en esta existencia de una manera muy, muy marcada. Y que justamente se vienen de una existencia anterior a través del traslado de la conciencia, como comenté, por la sintonización de los microtúbulos. Es complicado que yo pueda explicarle una técnica tan compleja en pocos minutos. Sin embargo, espero que les haya servido mi ponencia en este momento, que si tienen alguna duda me contacten, que investiguen muchísimo acerca del karma y que investiguen muchísimo acerca de la astrología kármica, de los regentes kármicos y de todos los indicadores que puedan mostrar karma y cómo utilizarlos para el beneficio y el equilibrio de la salud. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de cómo me estén escuchando. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.